Hace 15 días terminamos 5 enseñanzas que nos hablaron acerca de la disciplina. Estuvimos estudiando el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Y como aquí acostumbramos, estudiamos la Biblia en orden. Así que hoy vamos a continuar con el capítulo 6. Este capítulo lo vamos a dividir en 3 enseñanzas. Hoy será la primera de este capítulo 6. Así que vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, que hemos titulado El Evangelio para los Santos. Porque es cierto que tú y yo somos pecadores, pero Cristo nos ha regalado su santidad. Por eso es que tú a veces tienes algunas traducciones de la Biblia que tú lees y dice, por ejemplo, carta del apóstol San Pablo a Timoteo, o el Evangelio según San Marcos. Muchos acostumbran esa expresión y es bíblica, aunque el título original no es así, pero a veces acostumbramos a llamar a San Pablo, a San Pedro, santos, ¿cierto? San. Pero tú y yo también somos santos, a pesar de que somos pecadores. Porque somos santos porque el Evangelio es que Cristo nos regala su santidad. Es por eso que somos santos. Ya vimos, el apóstol Pablo dijo, yo soy el peor de todos los pecadores, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y por eso podemos hablar de San Pablo. Pero también tú y yo somos santos porque así como Pablo, solo por creer en Jesucristo, fue declarado santo, justo, perfecto delante de Dios, así también nos ha ocurrido a nosotros. Por eso decimos que es el Evangelio para los santos, porque aunque somos santos, necesitamos el Evangelio todavía, recordar que somos pecadores, que necesitamos la gracia de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a meditar en esta verdad preciosa. Hoy vamos a ver los primeros 8 versículos del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Lo vamos a ver en Nueva Traducción Viviente. Es una traducción contemporánea de la Biblia para que lo entendamos un poco mejor. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre ese asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de fuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros en sí es una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje del cual vamos a estar hablando en esta hora. Un pasaje muy interesante, como todo en la palabra. De hecho, una verdad fuerte, realmente fuerte. Y he orado a Dios para que Él me dé gracia para enseñar en esta hora. Y precisamente le he puesto un título, creo que demasiado interesante porque quizá no esperaríamos escuchar esto de una iglesia. Pero le he puesto como título Conflictos en la iglesia. ¿Cómo? ¿En la iglesia hay conflictos? Uno de los problemas mayores que hemos tenido como cristianos es ese. Ahora lo decía, que tristemente hemos vendido una imagen que no es real. Por eso es que hasta muchas personas no quieren saber nada de iglesias. Porque hasta mucha gente dice, es que esos cristianos son unos hipócritas. Porque tristemente la gente que no conoce realmente lo que es la palabra de Dios y lo que es la iglesia verdadera, creen que los cristianos somos personas perfectas. Creen que los cristianos somos personas que ya no pecamos, que ya no fallamos. Pero lo que enseña la Biblia es totalmente diferente. Lo que enseña la Biblia es que aún entre nosotros como iglesia hay conflictos. Y entonces alguien diría, ¿y entonces yo para qué voy a ser cristiano? Para seguir mi vida, pues la sigo donde estoy. No es así. ¿Por qué? Porque es que es cierto que tenemos conflictos, problemas, dificultades. Pero la diferencia es que entendemos que aún en eso hay un propósito. Y la diferencia real es que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, aún en esos problemas y dificultades. Entonces, ahora en el Salmo decía algo y en este momento, en esta enseñanza para introducirla, quiero enfatizar es eso que decía, que de hecho es una pregunta. A ti, mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús, a ti que has puesto tu confianza en Cristo Jesús. Quizá no has sufrido alguna vez este tipo de cuestionamientos, de preguntas, quizá por un familiar, por un amigo, hasta por otro hermano en Cristo Jesús. Y usted no pues que es cristiano. Y entonces usted, ¿por qué? No pues que es cristiano y haciendo ese tipo de cosas.
¿Usted a qué va por allá? ¿Alguna vez? Pues espero que no hayamos sido nosotros los que hubiéramos cuestionado eso en otra persona. ¿Por qué lo que digo? Porque hay personas que creen que por ser cristianos ya somos perfectos y ya no pecamos y como que nos salen alas y aureolas y levitamos, ¿no? Como hemos venido viendo, ya sí somos cristianos, de hecho somos santos, pero porque Dios nos regala su santidad. Esa es la fe en Cristo Jesús. Entonces muchos imaginan la iglesia como un monasterio, eso que déjeme decirles. Ahí es donde está el problema. Muchos hace siglos atrás creyeron que la mejor manera era encerrarse. Los santos nos encerramos allá y se encerraban y se vestían solo con una túnica. Pero allá estaba el pecado. Porque el pecado no está afuera. El pecado está dentro. El pecado está en nuestros corazones. Entonces, muchas personas creen que eso es lo que necesitamos, como un monasterio que meditamos para sentir paz interior y ya no hacerle daño a nadie. Al contrario, la vida cristiana es que somos pecadores, que convivimos y tristemente hasta nos ofendemos, fallamos. De hecho, lo que la Biblia enseña realmente es que como cristianos es una familia en la fe. Una familia que entiende que aún en nuestros problemas y dificultades acudimos a Dios. Entonces, muchos piensan que si asisten a la iglesia, sus conflictos se van a acabar. Yo quiero decirles con el corazón, no es así. Mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo de carne, los conflictos seguirán. Nuestras dificultades seguirán. Seguiremos siendo seres humanos que sentimos, que tenemos pasiones, que todavía somos tentados. Como ya lo vimos, David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue tentado a acostarse con la mujer de otro y lo hizo. Y la dejó en el embarazo y después mandó a matar al esposo. Un hijo de Dios podría llegar a hacer una cosa de esas terrible, pero sí, está bien, de ninguna manera. Pero Dios tiene misericordia aún de los peores pecadores. Y claro, hay dolor y hay aflicción en nuestro corazón. Pero esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. No podemos vender una imagen diferente. Lo que digo, a veces de pronto es porque como los domingos sacamos, como decimos nosotros, el baúl, la mejor ropa, y entonces hasta a veces la gente cree que por eso es que somos más santos, porque tratamos del domingo vestirnos bien, pero precisamente antes aquí enfatizamos mucho eso. Es cierto el dicho, el hábito no hace al monje. Al contrario, lo que realmente nos hace cristianos es poner nuestra fe en Cristo, el único y suficiente Salvador. Y acabamos de pasar una sección donde nos enseña la Biblia que hasta puede haber pecados tan graves en la iglesia que hasta en ocasiones es necesario disciplinar. Pero no vamos a disciplinar por cualquier cosa, porque es que todos tenemos conflictos. ¿Quién aquí, a pesar de ser cristiano, todavía no tiene diferencias con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los amigos, con los vecinos? Aquí todos tenemos todavía esos conflictos, hasta con nosotros mismos. Mis hermanos, entonces a veces esas cosas se tornan tan complicadas, pero ¿saben por qué? Porque el problema, y aquí es donde está la diferencia, porque entonces aquí no venimos a decir que es que ya somos perfectos, no. Pero Dios nos enseña cómo ahora tratar estas situaciones de manera diferente. Y eso es lo que estamos haciendo en este lugar, aprendiendo de Dios, aprendiendo que Él nos ha dado instrucciones para que seamos diferentes. ¿Hay conflictos en la iglesia? Absolutamente. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a tratar esos conflictos ahora? Por si alguien todavía no está seguro de que entre los cristianos puede haber conflictos, vamos a dividir esta enseñanza en 3 secciones y lo primero que quiero que veamos es la realidad de los conflictos. Vamos a ver esto en nuestro primer versículo que acabamos de leer. Volvamos a 1 Corintios capítulo 6, la primera partecita del versículo 1. Volvamos a leerla. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente. Impresionante, ¿no? Impresionante. La palabra de Dios nos enseña algo. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente. Así que, ¿tenemos conflictos con los creyentes? Absolutamente. ¿Tenemos conflictos con otros creyentes? La Biblia lo enseña. Podemos, de hecho, en el idioma original ni siquiera dice conflictos. Dice cuando uno de ustedes tiene algo con otro creyente. Cualquier cosa. Y eso pasa. Voy a ir a la iglesia porque es que allá todos son santos. Allá nadie me va a hacer nada, nadie me va a mirar feo, nadie me va a hacer digámoslo así, un desplante, un desprecio. Mis hermanos, estamos entre seres humanos. Entonces, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Pero antes de ir a lo que Dios nos enseña, cómo resolver nuestros conflictos, y lo vamos a ver en esta hora, lo que quiero que veamos es que esta es una verdad que no solamente Pablo enseña en Corintios capítulo 6, desde el Antiguo Testamento. De hecho, hay un proverbio, el jueves veíamos el libro de Proverbios, hay un proverbio muy interesante, Proverbios capítulo 27, versículo 17. Me encanta ese proverbio. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Qué pasa cuando el hierro se
junta con el hierro. De hecho, en la antigüedad, o de hecho, hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿Con qué afilas el hierro? Con una lima de hierro. El hierro afila el hierro. ¿Saben qué dice esta traducción? Así un amigo se afila con su amigo. De hecho, hay una traducción que dice el hombre con el hombre. Es decir, si tú y yo convivimos un ratico juntos, nos vamos a raspar, nos vamos a limar. Aún con los cristianos, aún con los cristianos. Y ese es el problema. A veces personas piensan, ay, a mí me encantaría irme a vivir allá a la casa del hermano Alex. ¿Cómo será esa paz que se respira allá? El domingo a las 11 seguramente. Aquí solo son sonrisas, caras amables. Pero mis hermanos, el Alex verdadero está entre semana. El Alex verdadero está cuando se enoja. Ay, ¿cómo así que el que está predicando se enoja? Sí. A todos nos pasa. Lo que digo, esa es la diferencia. Es que ¿para qué vamos a venir aquí a predicarnos que somos santos, puros y perfectos? Somos tan imperfectos, pero hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, el puro y perfecto. Entonces el hierro con el hierro se afila. Hasta dice el amigo con el amigo, el esposo con la esposa. Seguramente que ese hombre cristiano dice, ay, si hay un instrumento que Dios ha usado para pulirme, seguro que es mi esposa. Y la esposa dirá lo mismo. Y los hijos y los padres. Ahí es donde vemos, Dios aún permite todavía esas asperezas para que entre nosotros nos limemos. Lo que les decía, por eso el monasterio no es bíblico. Me voy y me meto por allá en una cueva porque no quiero tener contacto con nadie. Bueno, la vida cristiana es antes de tener contacto. Y si todavía tenemos filitos, entonces ¿saben qué hace Dios? Nos coloca al lado de una persona que empiece a limarnos. Esa es la vida cristiana. Entonces, al contrario, la vida cristiana no es huir de eso, sino saber que en esta vida tendremos conflictos. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahora vamos a colocar a Cristo en el centro. Esa es la diferencia. Vamos a colocar a Dios en medio. Vamos a decir, ahora en esta aspereza vamos a dejar que Dios nos lime, que Dios nos guíe. Esa es la diferencia. Precisamente en Mateo capítulo 18, versículo 21, un capítulo que vimos mucho en la sección anterior, les quiero recordar, después de que Jesucristo habló del perdón, ¿qué le dijo el apóstol Pedro? Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, le preguntó a Jesucristo, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. No traje la respuesta porque nos la sabemos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? ¿7? No, Señor. 70 veces 7. O sea que esa es la vida cristiana. Es perdonar porque nos fallamos todavía. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí si seguimos siendo pecadores que fallamos? Aprendiendo que esta es una realidad. Y aprendiendo que Dios no es ajeno a esta verdad y que la Biblia no es ajena a esta verdad. Que por eso el Evangelio es para pecadores que saben que todavía tienen filos y que a veces nos cortamos entre nosotros. Pero que Dios nos dé gracia y nos enseñe y nos lleve a entender que en esto sí podemos ser diferentes. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo también enseñó en Mateo, devolvámonos en Mateo un poquito al capítulo 5, versículo 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, si vas a ir allá a la iglesia, a la congregación, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Entonces usted aquí va a la iglesia, por allá tiene un conflicto con otra persona. Sí, Jesucristo lo enseñó, nos pasa. A veces venimos al lugar de congregación contrariados, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, lo que les decía ahora, hasta con uno mismo. Como dicen, a veces uno dice, ay, no sé ni por qué fui, porque hoy tengo como el apellido. Hasta hay gente que dice eso, no, hoy no voy a la iglesia porque hoy no amanecí de buenas pulgas. Venga a la congregación porque esto es para pecadores. Es que de pronto voy y miro feo a alguien y se enoja, pues venga, que si alguien se enoja, va a haber perdón. Esa es la diferencia. Porque reconocemos que somos pecadores. Y mis hermanos, les podría traer cientos, de verdad, literalmente cientos de versículos que nos enseñan que todos somos pecadores, que todavía tenemos asperezas en nuestra vida. Pero quisiera que dejáramos hasta aquí este punto. Espero que haya quedado claro que somos pecadores. Y vamos a nuestro segundo punto porque Dios tiene propósitos con eso. Y esa es la diferencia. Dios quiere enseñarnos que aún en esas asperezas, Dios las permite con un propósito muy particular. Y vamos a ver ese segundo punto en la segunda parte del versículo 1, volviendo a 1 Corintios. Vamos a ir hasta el versículo 5. Y aquí hay verdades preciosas. Volvamos allá. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 1? Y el segundo punto que quiero que veamos es el propósito de los conflictos, es decir, la justicia en los conflictos. Dios quiere enseñarnos a que seamos justos, a que actuemos con justicia. Versículo 1, segunda parte. ¿Cómo se atreven a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Ahora, allá hay un punto muy interesante. Resulta que en la antigüedad, en el Imperio Grecorromano, cuando se escribe esto, el Imperio Romano no permitía disputas entre las personas. Eso no es como ahora, que la gente sale a pelear y se grita y
No, mis hermanos, ¿saben qué hacía el Imperio Romano con esa gente? Los mataba. Porque así era antiguamente, hace 2000 años en Roma. Cualquiera que formara el más pequeño disturbio era acusado de sedición y los mataban. De hecho, por eso tú lees pasajes, por ejemplo, en Romanos de Pablo, donde Pablo dice que la justicia no lleva la espada en vano. Allá el que hacía cualquier cosita, ahí mismo venía un pelotón del Imperio Romano y chao. Porque ellos no iban a permitir que la gente se alborotara. Tú puedes leer eso, por ejemplo, en Hechos. Cada que había un disturbio, ahí ya llegaba el Imperio Romano y de una espada en mano. A ver, ¿quién es el que va a molestar aquí? Y eso era con espada. Entonces resulta que cualquier conflicto, ¿dónde tenías que llevarlo? A la ley, al tribunal. Y si tú conoces de historia un poco, precisamente hasta la justicia hoy en día, la jurisprudencia, ¿de dónde viene? De Roma. Habla con un abogado. Lo que hoy estudian los abogados viene todavía desde el Imperio Romano, desde el siglo... Bueno, el imperio estuvo antes del siglo I, pero es decir, desde esas leyes de allá. La justicia prácticamente es la misma. Y entonces, ¿saben qué es lo interesante? Claro, tú tenías un problema, cualquier conflicto, ¿dónde lo llevabas? A la justicia. Y eso es lo que Pablo dice. La diferencia es esta. Nosotros sí tenemos conflictos, pero vamos a tratar diferente los conflictos. De hecho, Pablo dice, ustedes si tienen un conflicto con un creyente, ¿por qué llevan eso ante los que no conocen a Dios? Precisamente, ¿saben qué dice el apóstol Pablo allí? Porque quisiera enfatizar una verdad en ese versículo. Dicen, ustedes cómo permiten o cómo le piden, aquí dice, a un tribunal secular. Pero quiero decirles lo que dice el idioma original, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pablo está diciendo, ¿ustedes cómo se atreven a llevar un caso ante los injustos? Cuando el problema que ustedes tienen es con santos. Literalmente así dice el idioma original. ¿Cómo pueden ustedes llevar a un santo, porque somos pecadores, pero santos porque Dios nos santificó, ante alguien que es injusto? ¿Saben qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando tú pretendes resolver los problemas con la gente que no conoce a Dios, tú vas a llevar el problema a la gente que es injusta. Voy a colocar aquí el ejemplo, aquí es donde empezamos en contexto. La diferencia de los cristianos, y sé que hemos fallado, pero si Dios nos lleva a entender esta verdad, es que vamos a tratar los problemas diferentes. ¿De qué manera? Ya no vamos a correr a contarle a alguien más, mucho menos a alguien que no nos entiende y que no es cristiano. Yo hago esta pregunta, si tienes un problema con alguien, y tú vas, y es más, con un hermano de la iglesia, y vas y le cuentas a una persona que no es cristiana, ¿qué consejo te va a dar ese cristiano? Esa persona que no es cristiana. Tienes dificultades con tu esposa. Ve y cuéntale ese problema a una persona que no es cristiana. ¿Sabes qué te dice esa persona? Eso vamos a tomarnos unos traguitos y a buscar otra mujer. Eso no es problema. ¿Sí o no? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque es que los que no son cristianos no nos van a llevar a la justicia, nos van a llevar a la injusticia. Tú tienes un conflicto o estás triste, estás angustiado, hasta tienes un conflicto contigo mismo. Ve y cuéntale tu problema a alguien que no es cristiano. Alguien que no tiene a Dios en su corazón. ¿A dónde te lleva? Te va a llevar a las drogas. Te va a llevar por el mal camino. Él no te va a dar un buen consejo y eso es lo que Pablo está diciendo. Tú tienes un conflicto hasta aún con un hermano creyente y tú te vas a los que no son cristianos. Pero a veces lo hacemos, tristemente. Entonces lo que Pablo está diciendo es algo muy importante. La iglesia también está para eso. Para que entre nosotros aprendamos a resolver los conflictos con amor, con gracia, pero con la sabiduría que Dios nos da. Precisamente, ¿saben qué dice el apóstol Pablo? No sé si alguna vez has escuchado esto. No sé si alguna vez te han predicado esto. Versículo 2. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Mis hermanos, ¿saben qué es lo más glorioso? Este es el evangelio. Todos, tarde o temprano, estaremos ante el tribunal de Dios. Lo que tenemos no es solo esta vida. Mis hermanos, esta vida es la preparatoria. La vida eterna es real. Cuando morimos, lo que vamos, dice la palabra de Dios, es directamente al juicio. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que tenemos a un abogado que nos defiende. Todos, tarde o temprano, estaremos ante el juicio supremo, ante el tribunal supremo, ante el juez perfecto, ante Dios mismo. Pero si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, Jesucristo nos regala su justicia. Por eso tenemos confianza y seguridad de que aunque hoy pasáramos a la eternidad y enfrentáramos el juicio delante de Dios, el juez perfecto, vamos a ser declarados inocentes porque Dios, a través de su Hijo, nos ha regalado su perfección. Pero no solamente eso. ¿Saben? Esa es la diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Los creyentes vamos a enfrentar el juicio con un abogado, Jesucristo. Los no creyentes van a enfrentar el juicio de Dios sin abogado, que se defiendan ellos solos. ¿Y quién podrá estar de pie ante el juez del universo? ¿Quién podrá decir delante de Dios, no soy un pecador? Pero saben que no solamente vamos a estar allá ante ese juicio confiados porque Jesucristo nos va a defender, sino que después de que Jesucristo nos defienda, nos va a sentar junto con Él a juzgar el mundo. No solamente vamos a estar confiados de que ya no seremos juzgados o seremos juzgados y declarados inocentes, sino que no solamente vamos a ser parte de ese veredicto inocente,
sino que luego Jesucristo nos va a sentar junto con Él a juzgar al mundo. ¿Te imaginas eso? Y eso es lo que Pablo está diciendo allí. ¿Ustedes no se dan cuenta que esta es la verdad del cristianismo? Cuando todo esto termine aquí en la tierra, porque terminas en la tierra, será el principio para nosotros, la gloria eterna. Y no vamos a estar en el banquillo de los acusados. Vamos a estar al lado del juez juzgando. Vamos a tener un lugar de privilegio que no tiene este mundo. Pero saben, Pablo está utilizando este argumento para preguntarnos algo. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. ¿Por qué vamos a sentar a otro hermano, a otro creyente, esposo? ¿Por qué sientas a tu esposa en el banquillo de los acusados? Cuando somos cristianos, cuando somos hermanos y un día estaremos allá en el tribunal, no solamente para ser declarados inocentes, sino para juzgar el mundo. ¿Saben también qué dice la palabra de Dios? Sabiendo nosotros que un día va a haber un juicio justo y perfecto, ¿por qué no dejamos las cosas hasta ese día? ¿Por qué pretender arreglar las cosas aquí a la manera humana cuando muchas veces, o si no es todas las veces, la justicia humana no es sino injusticia? Y hasta nosotros a veces cuando queremos arreglar el problema, a veces no queremos arreglar el problema. Queremos salir nosotros bien librados. Hasta a veces nosotros sí somos culpables, pero queremos justificarnos, pero no. Encontremos nuestra justicia en Jesucristo, quien nos declara justos sabiendo que somos pecadores. Pero esperemos mejor que un día va a haber un tribunal perfecto donde la justicia verdadera reinará. Entonces, mis hermanos, no solamente esto, si el texto terminara allí sería glorioso, pero hay más todavía, versículo 3. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Tú y yo juzgando a los ángeles, ¿se imaginan ese momento? Qué privilegio tan grande el que nos ha dado Dios. Pero Pablo está diciendo esto para que recordemos. Entonces esperemos mejor que Dios nos siente en el banquillo de los jueces. En este momento no seamos jueces. Ya lo vimos en los versículos anteriores, ¿sí recuerdan? ¿Para qué en este momento nos sentamos a juzgar? Si por más que tengamos razón, igual todos los que están aquí, empezando por mí, somos pecadores. ¿Alguien aquí puede levantar la mano y decir que toda su vida ha actuado con completa justicia? Entonces, si cada que hemos fallado nos sentaran en el banquillo de los acusados, ¿quién podría salir bien librado? Y si el día que estemos ante el Tribunal Supremo Jesucristo no nos defiende, ¿quién podrá defendernos? Entonces todos seríamos culpables. Pero sabiendo que tú y yo, pecadores, vamos a ser declarados inocentes ante el juez eterno de la gloria, ante el Padre Celestial, porque Jesucristo pagó por nosotros, ¿para qué mejor no dejar a un lado las diferencias y seguir adelante como hermanos? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice el versículo 3, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. ¿Cómo es que ahora tú y yo vamos a resolver los conflictos? Ya no mirando lo humano, sino mirando lo eterno. Cuando tengas un conflicto ahora con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tu hija, resuelve ese conflicto mirando a la eternidad. Recordando que también somos pecadores, que Dios nos ha rescatado. Esa es la manera diferente de resolver nuestros conflictos. Es en la gracia de Dios. Versículo 4, si tienen conflictos legales, aunque el idioma original no dice legales, sino si tienen problemas, dificultades acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Claro, aquí quiero aclarar, y aquí es donde muchos dicen que entonces cada que tengas un problema, ven a contarle el problema al pastor. Recordemos que ya la palabra de Dios nos enseñó que ese no es el orden. El orden es este, tú que eres hijo de Dios, tú que tienes la sabiduría de Dios, tú que tienes el Espíritu Santo, pídele a Dios sabiduría. Ora a Dios antes de resolver ese conflicto. Recuerda, si ves algo o tienes algo con tu hermano, si ves un conflicto o estás en un conflicto, llama a esa persona a solas, en privado. Ya si esa persona no te hace caso, vimos eso, solo lo estoy recordando. Estuvimos 5 enseñanzas en esto. ¿Sabes? Si esa persona no te escucha, entonces llama a 2 o 3 testigos para que todo conste en boca de 2 o 3 testigos. Si ya esa persona no atiende, dilo a la iglesia. Y si ya no hace caso en la iglesia, pues tenlo como una persona que no es cristiana. Porque esta es la diferencia, no es que los cristianos no fallamos, pero nos arrepentimos. Pero si vamos a pecar y a pecar, a pecar y a vivir en el pecado, pues no somos cristianos. Esa es la conclusión de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Resuelve tus conflictos a la luz de la eternidad. Resuelve tus conflictos a la luz de que tú has sido perdonado por Cristo Jesús. Mis hermanos, porque vamos a juzgar al mundo, porque vamos a juzgar a los ángeles. Versículo 5, digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos asuntos, aunque nuevamente el idioma original no dice no hay nadie, sino el idioma original dice no tienen la sabiduría para resolver esas cositas tan pequeñas. Piensa en esto. Piensa en esto. Si hoy fueras al juicio eterno delante de Dios, ¿tendrías temor o confianza?
Y alguien podría decir, uy, qué miedo. Y pregunte, si tienes a Cristo como abogado, ¿tendrías temor o confianza? Uno que se va a parar enfrente y va a decir, yo estuve dispuesto a morir en una cruz por sus pecados. Por eso podemos declararlo inocente. Como dice la palabra de Dios, ¿será que la sangre de Jesucristo no es capaz de limpiarnos de todo pecado? Aquí quiero volver a enfatizar, si la sangre de Jesucristo pudo limpiar el adulterio y asesinato de David, si la sangre de Jesucristo pudo perdonar a un sicario como el apóstol Pablo, lo estamos viviendo hoy en nuestro contexto, el conflicto en Afganistán. Eso no es nuevo. Pablo era uno de esos. Pablo era como uno de Al-Qaeda. Perseguía a cristianos y los mataba. Dios pudo perdonar al apóstol Pablo. No nos va a perdonar a nosotros. Nuestra confianza y seguridad es Jesucristo. Pero si el día que estemos allá en el tribunal sabemos y podemos estar con seguridad de que Dios nos va a declarar justos porque Jesucristo pagó por nosotros, ¿por qué no utilizamos ese mismo argumento hoy con nuestros hermanos? Mi hermano, mi hermana, papá, mamá, si fue que pequé contra mis padres, o hijo, hija, si le fallé a mi hijo, a mi hija, o el hijo, ¿cierto? Independientemente, el amigo, el vecino. Mis hermanos, ¿por qué no podemos decir si Cristo me ha perdonado a mí tanto? Si Cristo me declara inocente, ¿sabes, hermano, hermana? Y ni siquiera tengo que decirle, sé que me ofendiste, no. Es más, puedo decidirlo en mi corazón. Te declaro inocente. ¿Saben? Porque Cristo también murió por ese pecado. Mis hermanos, ¿saben qué dijo el Señor Jesucristo a líderes religiosos? En Juan 7:24, porque es donde digo la religión, por eso es que no hace nada por el hombre. Jesucristo le dijo esto a líderes religiosos, a los fariseos, que eran las personas más religiosas de la época de Jesús. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Y en el contexto, si vas al capítulo 6 de Juan, Jesucristo está hablando de la eternidad. Jesucristo está hablando de que Él los iba a hacer justos, pero ellos no. Ellos se creían muy buenos. Es lo que digo. La religión nos hace creernos mejores que los demás, pero la Biblia, Jesucristo nos enseña, no somos mejores. Por eso es que como todos somos pecadores, podemos perdonarnos en la misma gracia que Dios nos ha perdonado. En Mateo capítulo 7, versículo 2, Jesucristo dijo esto, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Yo quiero hacerte esta pregunta, si tú hubieras sido la persona que falló, ¿cómo te gustaría que te trataran? Si tú fuiste el que cometiste el error, ¿cómo te gustaría que te trataran? Si tú hubieras sido el que hubieras cometido esa falta con tu esposo o con tu esposa, ¿cómo te gustaría que te tratara tu cónyuge? ¿Por qué no tratarlo de esa manera? Pero más que eso, ¿cómo nos va a tratar Dios a pesar de que somos pecadores? ¿Cómo nos trata? Como hijos. Si Dios nos pagara por todas las injusticias que hemos cometido, ¿quién estaría en este lugar? Yo sería el primero que estaría no sé hace cuánto, 3 metros bajo tierra. Porque soy un pecador que merezco la justicia de Dios. Pero Dios me regala es su gracia. A este pecador que ha fallado tantas veces, y pregúntenle a las personas que más amo, porque hasta con ellos es con quienes más peco. A ellos es a quienes más ofendo. Ellos son los que me tienen que tolerar cuando estoy de mal genio. Ellos son los que me tienen que tolerar cuando tengo el ceño fruncido en una sonrisa. ¿Será que solo a mí me pasa? Pero mis hermanos, ¿cómo me ha tratado mi Padre Celestial? ¿Cómo me trató Jesucristo? Pudiendo haber descendido desde el cielo con una legión de ángeles a aplastar a este pecador, descendió como un ser humano igual que yo, a morir en una cruz por este pecador. Eso hizo él por mí. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa es la manera diferente de tratar nuestros conflictos, porque los tenemos. Precisamente el apóstol Pablo ya había dicho en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículos 15 y 16, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Ya vimos esto, pero lo quiero enfatizar. Versículo 16, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué he traído este versículo? Lo quiero recordar. Las personas espirituales no son las que tienen las rodillas peladas de orar. ¿Cuántos de nosotros a veces íbamos a un famoso ayuno? Que los coloco en contexto. Para los cristianos, en el contexto normalmente, ¿qué es ayuno? Que nos vamos, hasta a veces nos encerramos en un cuarto, nos vamos para una finca a aguantar hambre y a no comer y a orar, pero después llegábamos a la casa a alegar. Con más rabia que antes. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos arrodillábamos por horas para que nos salieron callos en las rodillas? O íbamos a un servicio de estos. Y ay, estuvo ese culto tan hermoso y luego llegábamos a la casa a hacer mala cara, a ser feo, a tener problemas, a tener conflictos.
¿Saben quiénes son los espirituales? Los que tienen la mente de Cristo. Los que en cada situación quieren colocar a Cristo en el centro. Los que aún en medio de sus problemas, porque los tenemos y no somos perfectos, pero por gracia queremos colocar a Cristo en ese problema. Queremos solucionar ese problema con Cristo en el centro. Queremos decir, no voy a llevar mi argumento. No voy a querer salir airoso en este pleito, sino que voy a llevar a esa Cristo. Y cuando Cristo está en el centro, cuando sabemos que lo que nos une es que Cristo murió en una cruz, entonces uno dice, no, ¿y yo qué voy a reclamar aquí? Y se aplacan, se bajan los humos. ¿Pero será que lo hacemos así? Entonces si ven que Cristo quiere Dios aún permite que haya conflictos en nuestras vidas, pero para que aprendamos a resolver esos conflictos de manera diferente. Esa es la diferencia. Aquí no venimos a presentarnos perfectos, somos tan imperfectos. Podemos cometer tristemente, y cuando digo podemos, no sucede. Tristemente cometemos a veces las mismas fallas que los demás, pero queremos actuar diferente. Aún en nuestros conflictos los queremos resolver de manera diferente. Mis hermanos, esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y es que también Dios quiere que a través de esto mostremos el carácter. El carácter en los conflictos. En tercer lugar, ¿qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? Vamos a volver a nuestro pasaje de primera carta a los Corintios. Vamos a ver este tercer punto en los versículos 6 al 8. Versículo 6, en cambio, un creyente, un hijo de Dios, un santo, como nos dice todo el contexto, demanda a otro creyente, a otro hijo de Dios, a otro santo, justo frente a los incrédulos. Uno como cristiano contándole sus problemas personales a una persona que no le va a dar un consejo con la mente de Cristo. Uno como cristiano contándole a otra persona que no es cristiana lo que el hermano hizo. Sí, mis hermanos, somos conscientes, pecamos, fallamos. ¿Será que esa persona va a decir que no es cristiana? Ay, pero perdónelo como Cristo lo perdonó a usted. Extiéndale gracia y misericordia como Dios se la ha perdonado a usted. Y cuando menos pensamos, el chisme más tremendo. Y la gente allá fuera diciendo, y ese que es cristiano. Y saben, uno de esa misma iglesia vino a contarme lo que fulano que es allá, que va allá, está haciendo. ¿Les suena familiar? ¿Les suena conocido? Y entonces mucha gente dice, sí, uno que va a ir por allá, una manada de hipócritas, una manada de pecadores. Sí, es que es real. Es que los que están aquí conmigo somos seres humanos. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces fallamos esta semana? Es real, mis hermanos. Pero ¿saben qué es lo triste? Que a veces lo que hacemos es, lo que digo, llevar hasta un creyente frente a otro injusto. Y es más, yo mismo, es que yo soy tan justo. A veces, claro, es que fulano me hizo tal cosa. A veces para quedar nosotros como la víctima. Y las veces que nosotros hemos sido los que hemos hecho el conflicto, ¿será que corremos a contarle a todo el mundo? Ay, sí, no, y que nadie se dé cuenta. Que quede eso tapado. Eso fue lo que hizo David. ¿Sabían que David mandó a matar al esposo de Betsabé porque como la dejó en embarazo, y todos conocen la historia y si no la conocen se la resumo? ¿Saben qué hizo David cuando dejó a esta mujer en embarazo? El esposo de esta mujer estaba en la guerra, una guerra que David tenía que estar peleando. Y mientras el otro hombre estaba por allá peleando por David, David se estaba acostando con su esposa. Y apenas David se dio cuenta que estaba en embarazo, mandó a llamar al esposo y le dio días de licencia. Y hasta le dio vino y le dio regalos para que fuera y estuviera con su esposa. Y ese hombre no fue capaz de hacer eso. Y después David vino y se lo trajo al palacio y lo emborrachó. Y ni borracho ese hombre fue a acostarse con la esposa. Y viendo que no le pudo meter el tapado al tipo, lo mandó a matar y se casó con la mujer. Y lo que decimos, nació 7 mesino. Pero delante de Dios eso se estaba viendo. Mis hermanos, sí, nos pasa. Sí, esa es la clase de personas que muestra realmente la Biblia. Por eso es que hay que leer la Biblia. Ay, mis hermanos, espero que esto esté siendo dicho con gracia y con amor, porque yo soy el primero que necesita esta verdad. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 7. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros, es en sí una derrota para ustedes. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué mejor no aceptar las cosas como pasaron? A uno diría, no, muy duro. Eso fue lo que Dios hizo. Bueno, Dios hizo más que eso. Una vez más, y es que nunca me voy a cansar de enfatizar, este es el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que recordarnos todos los días y esta es la verdad que nos va a llevar a ser diferentes.
Somos injustos, somos pecadores y Dios nos ve justos, nos declara justos porque Jesucristo murió por nosotros. Voy a poner el ejemplo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Maridos, amen a sus esposas como ¿quién? Como Cristo ama a la iglesia. ¿Tu esposa te hizo algo? ¿Por qué no dejas el asunto así? ¿Acaso no fue lo que hizo nuestro esposo Jesucristo por esta iglesia que es tan pecadora? Pero queremos pelear, queremos sacar, es que yo me tengo que sacar esa espinita. Y mis hermanos, y si realmente el problema sigue, ¿por qué no dejamos la justicia en manos de Dios? Un día, el juez justo de la tierra dictará justicia correcta, justicia perfecta. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? Es más, ¿por qué no se dejan estafar? Si el asunto fue un problema de dinero, si el asunto es un problema donde quizá vas a perder, mis hermanos, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿En qué Dios hemos creído? ¿En qué evangelio hemos creído? Jesucristo, ¿para qué vino a morir en esa cruz? Para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué nos pueden quitar ahora? Nos quitarán cosas de esta tierra. ¿Pero qué nos ha prometido Dios? Que vamos a heredar todas las cosas. ¿Saben qué te está prometiendo Dios si has creído en Jesucristo? Un puesto en la eternidad como juez. Se supone, entre comillas, que los jueces en este mundo son las personas más importantes, están para hacer justicia y hasta a veces uno cae en ese error y ¡ay, qué injustos que son! Dejemos eso en manos de Dios. Ya la palabra de Dios dice eso, es que allá es injusticia. Allá es el que más tenga dinero, allá es el que más tenga palanca, allá es el que tenga más dinero para pagar el mejor abogado, así sea culpable. Eso es lo que sucede afuera. Mejor esperemos que un día tú y yo vamos a estar juzgando con el juez recto, perfecto, y ese día tú y yo vamos a ser tan perfectos que vamos a juzgar con justicia. Lo que a ti y a mí nos espera allá, nadie ya nos lo puede quitar. Dios nos ha prometido una herencia. Si nos roban algo en esta tierra, ¿qué nos podrán robar? Nos lo quitarán por un ratico, pero nos espera la vida eterna. Nos espera una mansión, dice la palabra de Dios. Jesucristo se fue a preparar lugar para nosotros en la gloria eterna. Se fue allá para darnos resurrección y vida eterna y un día tengamos un cuerpo que ya no se va a enfermar y no se va a desgastar. Mis hermanos, la vida cristiana es esta, que vivimos es a la luz de la eternidad, porque ¿cuánto duramos aquí? Esta vida es pasajera, pero en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna y somos herederos junto con Cristo. Y lo que les decía, allá vamos a tener el mejor puesto. Un lugar de privilegio que no alcanzamos a imaginarnos. ¿Y cuánto duramos aquí? Lo veíamos en estos días en los Salmos. Si mucho 70, 80, y si nos pasamos, estamos en horas extras. Pero nos espera una vida eterna, donde ya no habrá injusticia. Y donde nosotros no mereceríamos ese lugar, pero por gracia nos ha sido dado. Un lugar a la diestra del Padre junto a Jesucristo. Un lugar donde reinaremos con Él. Un lugar donde heredaremos todas las cosas. Un lugar donde hay una ciudad donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal. Vida eterna. El problema es cuando nos centramos en esta tierra que es pasajera. Y siempre lo he dicho, si Jesucristo hubiera venido para ganar cosas de esta tierra, entonces ¿por qué fue a una cruz? ¿Qué tuvo Él en esta tierra? Pero Él sí sabe lo que hay allá. Él mismo fue el que dijo, no se hagan tesoros en esta tierra. Mis hermanos, es la verdad. Pero a veces nosotros estamos aquí peleando por algo. Si nos dejamos estafar, ¿qué nos podrán quitar? El Señor nos lo va a devolver con creces. ¿O no? Un día Jesucristo dijo, no lo he traído allí. Pero dijo, pero yo les puedo dar 100 veces más en esta tierra e incalculable en la vida eterna. Es lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Será que Él no nos puede dar mucho más de lo que alguien nos pudiera arrebatar? ¿Será que si alguien me difama, Él no me puede dar gracia para que hasta las otras personas vean que eso es una mentira y Él mismo sea el que me restituya? ¿Por qué no dejar el asunto así? Versículo 8, en cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo. Es la realidad. Y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Esto sucede en la iglesia. Pero quiera Dios hoy hablarnos en esta hora a cada uno de nosotros y yo mismo quiero recibir esta palabra. Esta es la pregunta que debo hacerme. ¿La injusticia ha sido contra mí o he sido yo el que ha hecho la injusticia? ¿El pecado ha sido contra mí o he sido yo el que he cometido el pecado? ¿Será que yo he sido el que he estafado o a mí me han estafado? ¿Será que yo he sido el que me he enojado o se enojaron contra mí? ¿Será que yo soy el que me enojo o se enojan contra mí? ¿Será que yo soy el que me ofusco? ¿Será que yo soy el que saco el puño? Y nos puede pasar, aún siendo hijos de Dios. Pero hoy la palabra de Dios está hablando. Esto estaba sucediendo a los corintios, ¿no es verdad? A una iglesia.
Y seguramente que esto puede estar sucediendo hoy en medio de nosotros, pero hoy Dios nos llama por medio de su palabra a reconocer que lo necesitamos más que nunca. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32? Libérense de toda amargura. ¿Cuántas veces estamos amargados es por eso? Furia, enojo, palabras ásperas. Mis hermanos, esto también es pecado. Lo que digo, muchos se han dedicado a criticar ciertos pecados, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, y es pecado. ¿Pero qué de estos pecados? Hoy ya nadie habla de estos pecados. La amargura, la furia, el enojo, palabras ásperas. Lo he dicho tantas veces, decir tonto, estúpido. Eso es pecado. Y a veces, ¿en qué momento decimos eso? Cuando alguien nos dijo algo, como dice Pablo, ¿y por qué no mejor dejar el asunto así? Calumnias y toda clase de mala conducta, versículo 32, por el contrario. Y aquí está. En lugar de ser amargados, sean amables unos con otros. En lugar de tener furia, enojo, sean de buen corazón. En lugar de decir palabras ásperas y calumnias y llevar una mala conducta, mejor perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cuando uno no perdona una ofensa, ¿saben? Uno mismo es el que se hace más daño, se llena de amargura, de rencor, de rabia, de enojo. ¿Por qué no dejar eso en manos de Dios y gozarnos en que Él nos ha perdonado y nos ha dado un nuevo día para celebrarlo en su presencia? Y me encanta esa frase final, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si solo aplicáramos esa pequeña pero inmensa regla, perdonemos como Cristo nos ha perdonado. ¿Cuánto te ha perdonado Cristo? No sé a ti, pero a mí, demasiado. Nada me puede hacer una persona que sea peor que los errores que yo he cometido contra Dios. Y Cristo me ha perdonado todo. Él fue a esa cruz a derramar hasta su última gota de sangre para perdonar a este pecador. Y Dios me dice, Alex, si eso es verdad en tu vida y lo crees, perdona a los demás de esa misma manera. Es más, no los vas a tener que perdonar de esa misma manera. Alex, tú no tienes que ir a entregar tu vida en una cruz por ese pecador. Yo ya lo hice. Tú solamente tienes que perdonar porque yo ya he perdonado y hasta a ti te he perdonado mucho más. Te hago esta pregunta, ¿no es más fácil esto? Poner a Cristo en el centro, su perdón, su cruz. Me pongo a pensar en eso. Cristo estuvo dispuesto a morir por este pecador. De hecho, dice la Biblia que yo era su enemigo. Mi pecado fue el que sufrió Él en esa cruz. Más que cargar una cruz sobre su espalda, Él cargó mis pecados. Esa debería ser la norma para perdonarnos. Tal como Él nos ha perdonado, perdonémonos por medio de Cristo. Precisamente Colosenses 3:13, otra carta del apóstol Pablo. Es que ese hombre que Dios le perdonó tanto, ¿cómo no iba a hablar de perdón? Sean comprensivos con las faltas de los demás. Porque fallamos, porque somos humanos. Aquí no estamos mostrándonos perfectos, por la palabra de Dios nos estamos mostrando tan imperfectos. Perdonémonos, seamos comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Sí, nos van a ofender y a veces vamos a ser nosotros los que ofendemos. Pero la diferencia es que aquí estamos aprendiendo que por medio de Cristo podemos perdonarnos. Podemos dejar a un lado la diferencia. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Cuál es la norma ahora de Pablo para los conflictos? Recuerden que ya alguien hizo lo más grande por ustedes, perdón completo de todos sus pecados y una vida eterna por gracia. Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Perdónense de esa manera. Limen las asperezas de esa manera. Coloquen a Cristo en el centro de sus vidas. Perdonen como Cristo los ha perdonado. Amen como Cristo los ha amado. De hecho, quiero ir un pasaje más. Mis hermanos, me podría quedar aquí todo el día hablando de esta verdad porque yo mismo la necesito. Pero quiero concluir con un pasaje precioso del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos 27 al 29. ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo? Versículo 27, a los que están dispuestos a escuchar. Esa frase es la más importante. Porque como decíamos ahora en la oración, aquí se necesitan más que oídos físicos. De algo estoy seguro, todos los que están aquí con nosotros, escuchando esta enseñanza y todos los que pudieran llegar a escuchar esta enseñanza luego por los medios que Dios nos permite difundirla, sé que humanamente van a escuchar esto, pero aquí lo que Jesucristo está diciendo es los que estén dispuestos realmente a ir más allá del oído y llevar esto hasta el corazón, obviamente, solo Él nos puede llevar a eso. Pero los que estén dispuestos a escuchar esta verdad, les digo, no son palabras de Alex, es la verdad de Jesucristo, es la palabra de Dios. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Y alguien dice, ¿pero cómo lo amo? Perdonando. Dejando a un lado la diferencia. ¿Saben por qué? Porque tú y yo éramos enemigos de Dios. Y para reconciliarnos con nuestro Padre, el Hijo se entregó en una cruz.
Él es el primero que vivió esta verdad. Y Él lo vivió de una manera tan excelsa que nosotros no vamos a hacer ni lo más mínimo realmente. De hecho, lo hacemos porque Él mismo habita en nosotros. Amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a hacer yo bien a una persona que me odia? ¿Sabes? Nosotros merecíamos que Dios nos odiara porque somos pecadores. Pero ¿qué hizo Él? Nos amó. De tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso hizo Él por estos pecadores. Así que solo cuando Cristo, esta verdad, ese es el cristianismo. Siempre lo he dicho, no es religión. Es llevarnos esta verdad hoy. Mis hermanos, Dios quiera que este sermón no se quede hoy, domingo 5 de septiembre, en este lugar, sino que nos lo llevemos en nuestro corazón, a la casa, al trabajo. Esta es la vida cristiana. Es salir a ser como Cristo. No son apariencias. Es amar a los enemigos. Es hacer bien aún a los que nos odian. Versículo 28, bendigan a quienes los maldicen. Es que me di cuenta que alguien está hablando, está diciendo, Señor, bendice a esa persona. Señor, te pido por esa persona. No hay mejor manera de curar esas heridas que orar por los enemigos, que orar por los que nos maldicen. Mientras el otro me trata con palabras de grueso calibre, yo digo, Señor, pero que haya bendición en la vida de esa persona, porque tú me has bendecido a mí. Solo podemos dar de lo que hemos recibido. ¿Te ha bendecido Dios? ¿Creen ustedes que las palabras de una persona se van a hacer realidad? Todo está en manos es realmente de Dios. Él es el que nos ha cuidado, Él es el que nos ha sostenido, Él es el que te ha dado esa familia, Él es el que te ha dado ese trabajo y esa salud. Y si quizás has perdido aún cosas de esas, Él dice, pero no te preocupes, te espera una vida eterna a mi lado, donde nada vas a perder realmente, porque de hecho has ganado la vida eterna. Yo la he ganado por ti, te la he regalado. Oren por aquellos que los lastiman. Mis hermanos, esta es la vida cristiana. Si en lugar uno de ponerse a pelear se pusiera mejor a orar. Pero nos pasa. A mí me pasa. Hoy Dios me está hablando. ¿Cuántas veces en lugar de ponerme a orar, me he puesto a pelear? Me he igualado con palabras. ¿Cuántas veces una persona que ha estado enojada conmigo ha venido a confrontarme y en lugar yo de ponerme a orar y bendecir a esa persona, quizá entonces le he dicho también su poquito y ¿por qué no le dije más? Mis hermanos, que Dios nos lleve a ser como Cristo todos los días. Y aquí es donde está la explicación de esto, porque mucha gente ha dicho eso. Versículo 29, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Y yo he escuchado testimonios de personas que han dicho, ay, sí, a mí una vez una persona me pegó y yo le puse la otra. Yo se los digo, si a mí alguien me va a pegar, yo salgo corriendo. El verdadero significado de este es ese. Poner la otra mejilla es saber que esa persona está hablando mal de mí, pero yo voy a bendecir a esa persona. Eso es poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla es saber que yo sé que yo soy el enemigo de esa persona, pero viene a pedirme un favor y yo le hago el favor con todo el gusto. Eso es poner la otra mejilla. ¿Pero por qué podemos hacerlo? Porque Jesucristo no solo puso una mejilla y la otra, le arrancaron su barba por ti y por mí. Él no solamente puso sus mejillas, puso sus espaldas y se las laceraron con un látigo por ti y por mí. Él no solamente hizo eso, derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Cómo no perdonar a los demás? Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Porque ¿qué nos pueden quitar ahora si lo que Cristo nos ha dado es salvación y vida eterna? Mis hermanos, ¿hay conflictos en la iglesia? Sí. Ese es el título de esta enseñanza. ¿Para qué Dios los permite? Para que mostremos al Cristo en el cual hemos creído. Para que recordemos el Evangelio. Para que recordemos que hoy podemos caminar la milla extra porque Jesucristo vino desde el mismo cielo a sufrir la cruz por ti y por mí, para que tú y yo extendamos perdón aún a los enemigos. Para que tú y yo extendamos perdón aún al familiar, al amigo, pero para que también en medio de esta congregación de pecadores que nos fallamos unos a otros, también podamos solucionar los conflictos como Cristo nos enseña en su palabra. La pregunta que quiero hacer es, ¿qué ha hecho Cristo por ti? No lo hacemos para ganarnos la salvación, lo hacemos porque Él nos ha salvado, queremos hacerlo. Pero sé algo, que todos, empezando por mí, en esta hora hemos fallado. Quisieran que termináramos pidiéndole perdón a Dios y diciéndole, Señor, esto es lo que yo quiero vivir. ¿Esta es la verdadera vida cristiana que yo quiero vivir?
más que una religión, que aún en medio de mis conflictos, porque los tenemos, yo pueda colocar a Cristo tomado de Hijo en el centro y que Él sea el que nos ayude todos los días hasta el final. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por esta tu palabra, por esta tu verdad. Padre, ¿qué podríamos decir en esta hora sino perdónanos? En esta hora no queremos venir como el fariseo, sino como el publicano. Hoy, empezando por mí, Padre Celestial, reconocemos que tantas veces hemos pecado. Hoy, como el Hijo pródigo, queremos decir, Padre, hemos pecado contra el cielo, pero también hemos pecado contra nuestros semejantes, contra nuestros hermanos, contra nuestros amigos. Padre, sabemos que tú nos perdonas, pero que podamos perdonarnos unos a otros. Padre, sabemos que tú enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz para perdonarnos y por eso te llamamos Padre. Gracias por esta gracia maravillosa, por esta gracia inmensa, por esta gracia incomparable, por esta gracia sublime que no la merecemos y jamás la vamos a merecer. Pero por favor, Padre, que mientras llegamos a la eternidad, cuando ya seremos perfectos y no lidiaremos con nuestro carácter, con nuestro genio, con nuestras diferencias, que mientras llegamos a ese lugar donde vamos a ser ya no acusados, sino al contrario, vamos a ser los jueces por gracia, pero que mientras lleguemos allá, no nos convirtamos en jueces en esta tierra, sino que extendamos tu perdón, el mismo perdón que tú nos has dado por medio de Cristo. Padre, que nos lleves realmente, como dice tu palabra, a ser conformados a la imagen de Cristo, no de apariencias, sino de personas que quieren solucionar sus diferencias, colocando a Cristo en el centro, pensando en la eternidad, recordando que en esta tierra ya nada nos pueden quitar, porque si nos quitan algo, al final tú nos estás esperando con los brazos abiertos y con una herencia en la eternidad, solo por gracia. Padre, que vivamos a la luz de esta verdad, hoy y siempre, todos los días. Padre, solo una cosa más, que esta palabra no se quede hoy en nuestros oídos físicos, sino que esta verdad llegue hasta nuestros corazones y la vivamos hoy y todos los días, en el poder de tu Espíritu, para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.